Sí, creo que ahí se inició bien el evento. Hola amigos, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Martín Tumay, soy periodista especializado en ciencia y tecnología. Llevo también más de 15 años realizando coberturas multiplataformas desde el diario El Comercio, el diario más importante del Perú. Hoy vamos a hacer algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es básicamente compartir conocimiento. Y no hay nada mejor que hacerlo que compartir conocimiento de la mano de especialistas, ¿no? Hace poco, en un medio de comunicación llamado Punto y Solución, Jorge González Izquierdo, uno de los economistas más importantes del Perú y que también ha sido ministro de Estado, decía lo siguiente. Exactamente decía así: la digitalización ha llegado para quedarse. Muchas empresas ya le sintieron el sabor, ya que la digitalización, primero, baja costos, sube ingresos y genera más rentabilidad. En estos momentos, un factor importantísimo de la digitalización es el e-commerce o comercio electrónico. Y justamente para entender el e-commerce y el nuevo escenario que le da la pandemia en esta nueva normalidad y cómo entender los nuevos desafíos y aprovechar las ventas de fin de año, nos acompañan tres expertos. Justamente vemos en la pantalla, son tres expertos los que nos acompañan hoy día. Se encuentra con nosotros Fernando de Alessio, cofundador y CEO de Juntos.com. Antes también cofundó Linio.com. Él es economista por la Universidad del Pacífico. También nos acompaña Tatiana Guichard. Ella es CEO y fundadora de Somos Moto. Ella es ingeniera industrial por la Universidad de Lima. También se encuentra con nosotros Álvaro Echevarría, fundador y CEO de Simple Road. Él es ingeniero industrial por la Universidad de Chile. ¿Cómo se encuentran, señores? Primero en orden y primero las damas. Tatiana, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿qué tal? Feliz de estar aquí compartiendo un poquito de la experiencia que tenemos todos. Y nada, bienvenidos todos los que estén aquí conectados para poder conversar un poco sobre este tema que definitivamente está en boga en este momento, ¿no? Genial, Tatiana. Ahora presentamos a Fernando de Alessio. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches, Martín. Buenas noches con todos y muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí y compartir un poco casi los últimos 10 años entre el Linio y Juntos. Entonces, encantado de responder cualquier pregunta que tengan. Ok, genial. Ahora también nos acompaña, no lo tenemos como imagen, pero sí nos escucha y puede hablar también. Es Álvaro Echevarría. Él es fundador y CEO de Simple Road. Él es ingeniero industrial por la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, mucho gusto, muchas gracias por la presentación y feliz de conversar en conjunto un poco más del tema tan en boga que tenemos actualmente, el e-commerce y la logística. Genial. Y quizás para entrar en calor ya directamente con los puntos que vamos a tocar, aquí algunos datos, ¿no? El 88.7% de peruanos adelantará sus compras navideñas en los Cyber Days. Esto según la Cámara de Comercio de Lima. Y tenemos otro dato también. Tras el fin del confinamiento, los peruanos no han recuperado el ritmo de visitas a las tiendas. La frecuencia ha disminuido en un 35%. Y esto nos obliga a pensar en una nueva realidad del e-commerce y la inmediatez. Y justamente para esta va a ser una charla, vamos a distribuirla en varias preguntas para cada uno de nuestros panelistas. Y la primera pregunta, quizás para Fernando, es ¿qué debemos entender? Y quizás para ir de menos a más, ¿no? ¿Qué debemos entender sobre el e-commerce y de qué manera ha impactado esta nueva normalidad debido a la pandemia, ¿no? Fernando, no sé si nos puedes ayudar al respecto. Sí, mira, yo tuve la suerte de haber vivido 4 años en Londres y 10 en Nueva York y regreso hace 9 años a cofundar Linio y hace 5 años ya juntos. Y la verdad que uno no se da cuenta hasta que no lo vive en persona, ¿no? Es más, yo siempre me preguntaba por qué un Amazon no entra a nuestros mercados
y la verdad que hacer e-commerce en Latinoamérica es mucho más difícil de lo que uno espera, ¿no? En parte porque en casos como el Perú, Colombia y México, el 70-80% de la población no está bancarizada. Entonces, si lanzas un e-commerce con solo tarjeta de crédito, es que llegas a tan pocos que al final probablemente no sea un buen negocio, ¿no? Fraude sigue siendo un gran problema en muchos de nuestros mercados. La logística probablemente, bueno, ha mejorado en los últimos 8 años, pero todavía hay mucho por hacer, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero a entender es que el e-commerce no es simplemente una plataforma tecnológica, ¿no? Y muchos piensan eso, ¿no? Me monto mi e-commerce en Shopify o en uno de estos open source y ya está. Y yo siempre pongo el caso de un Amazon que hasta el año pasado tenía 800,000 colaboradores y en la pandemia contrató a 100,000 más, o un Mercado Libre en Latinoamérica que son 10,000 colaboradores. Entonces, claramente no es simplemente una plataforma, sino hay muchas áreas. La plataforma es una de ellas, pero está la parte pago, fraude, logística, servicio al cliente, marketing digital, business intelligence, fulfillment. Entonces, es bastante complejo y lo bueno, a ver, yo creo que lo único positivo de la pandemia es que ha ayudado a acelerar los negocios, ¿no? Hay muchas empresas que tenían en planes lanzar su e-commerce o montarse dentro de una plataforma en los próximos 3-5 años. Todo el mundo ha adelantado para que eso suceda en el 2020, ¿no? Entonces, la digitalización con la pandemia se ha acelerado tanto para las marcas como para los consumidores. Entonces, es un buen momento para estar. Yo creo que el que no se monta ahora pierde ventaja competitiva y hay que subirse a la ola porque está creciendo muchísimo, ¿no? Y justo mencionabas el tema de las tarjetas de crédito, ¿no? No sé si bien es quizás expandir la oferta, no solamente a los usuarios que tengan tarjeta de crédito, el tema de la logística también es importante, el tema del fraude y esa necesidad de afianzar un público que aún duda, ¿no? Ese tema también lo vamos a tocar dentro de un ratito. Ahora la pregunta para Tatiana es exactamente, tras el fin del confinamiento, es un textual que veíamos al inicio, ¿no? Tras el fin del confinamiento, los peruanos no han recuperado el ritmo de visitas a las tiendas. La frecuencia ha disminuido en un 35%. Y la pregunta tiene que ver con eso. ¿Crees, Tatiana, que ese 35% ya migró al e-commerce? Y si no es así, ¿qué falta todavía para que ese 35% migre al e-commerce? Sí, yo creo que hay dos cosas que están generando ese número, ¿no? La primera es que obviamente todavía hay un cierto temor en la gente de ir a los establecimientos físicos por un tema de contagio del virus. Pero por otro lado, yo creo que la pandemia ha generado que ese poquito de confianza que faltaba que la gente tenga para que logre hacer una compra por internet, ante esta coyuntura se ha visto obligada a tener que hacerla. Entonces, ante no tener otra alternativa, lo ha tenido que hacer y se ha dado cuenta que es un medio mucho más eficiente, ¿no? Que ya pasando esa barrera que tenía de no confiar en hacerlo, ahora me doy cuenta que ¿para qué voy a gastar tiempo en tener que trasladarme a algún lugar? ¿Para qué voy a gastar dinero en tener que ir a hacerlo? ¿Para qué voy a ir a demorarme haciendo el proceso cuando simplemente lo hago desde mi casa, por mi celular o por mi computadora, lo hago en 10 minutos y las cosas llegan a mi casa? Mira qué fácil, qué bonito, sí funcionó, llegó, no me estafaron, ok, lo sigo haciendo de esa manera, ¿no? O sea, yo creo que esta pandemia nos está generando una nueva realidad en cuanto a las formas de comprar de la gente y creo que es algo que va a seguir creciendo y que se va a mantener, porque ciertamente el e-commerce de cara al usuario tiene muchas ventajas, ¿no? Pero nos faltaba derribar esa barrera de la confianza que también tienen que generar las empresas, obviamente, cumpliendo con un proceso de fulfillment adecuado, porque lo que nos pasó las primeras semanas de esta pandemia es que los grandes retailers, por ejemplo, ¿no? Impulsaron muchas campañas para que la gente comenzara a comprar por sus canales digitales, pero se vino una ola de quejas tremenda porque no cumplían con las entregas, ¿no? Entonces, si nosotros generamos desde el lado de las empresas, cumplimos con esa parte y aprovechamos este impulso que está teniendo esta nueva forma de comprar, yo creo que es algo que viene para quedarse y para quedarse de largo, ¿no? Exacto, el tiempo que es tan valioso, ¿no? Y de alguna manera el e-commerce nos ayuda a ahorrar tiempo y ser mucho más eficientes en nuestras compras y directamente en todo lo que hacemos día a día. Bueno, ahora el turno de Álvaro. Álvaro, la consulta para ti tiene que ver también con este número que veíamos, ¿no? A propósito de los números que dan para Perú. Tras el fin del confinamiento, los peruanos no han recuperado el ritmo de visitas a las tiendas. La frecuencia ha disminuido en un 35%. En este caso, a nivel región, ustedes que ven básicamente varios países de la región, ¿sucede lo mismo?
¿Ha disminuido la presencia de los compradores en las tiendas? Y si es ese caso, ya ese 35% o el valor que sea, ¿ya migró al e-commerce o todavía también tiene esas barreras? Es una pregunta interesante porque se están viendo dos fenómenos cruzados acá. Obviamente el efecto de lo que está llevando la pandemia hace que las tiendas físicas están cerradas, por ejemplo, en el mismo Perú, también nos ha pasado en Chile. Es lo mismo que hemos visto también en México, en Uruguay o en Colombia, que es donde tenemos oficinas nosotros con clientes. Claramente en muchos de esos sectores el e-commerce, o sea, disculpa, las tiendas físicas se han visto cerradas y claramente ha bajado mucho. El efecto es lo que uno se pregunta qué va a pasar en largo plazo. Y ahí donde uno empieza a hablar de largo plazo, empiezan a ocurrir dos fenómenos diferentes. Yo diría un primer fenómeno de que probablemente la tienda física se vea mermado para un conjunto de segmentos de clientes. Probablemente hayan clientes que, dada la pandemia, se vean forzados y decidan no comprar nunca más en un mundo físico. Pero también otro tipo de clientes que ha pasado un efecto dual también, que han migrado al e-commerce, que nunca antes habían comprado a través del mundo e-commerce y probablemente decían utilizar eso como parte de su día a día. Nos pasa mucho, por ejemplo, con muchos clientes pyme que por el miedo a las compras digitales, a los medios de pago, como hablaban antes, han tenido desafíos de atreverse a pensar a comprar digital y la pandemia los vio obligados a hacerlo, porque de otra forma no podían vender, por ejemplo, si es que yo era una empresa, o por el otro lado como cliente no podía consumir si es que no conseguía medios digitales a través de la internet, por ejemplo. Entonces, yo creo que lo que vamos a empezar a ver en el largo plazo y ahora que en muchos países de Latinoamérica empezaba a haber desconfinamiento, probablemente en marzo empecemos a ver un cambio paradigmático en ciertos aspectos, donde existan empresas y personas que decían tomar un approach diferente a lo que está ocurriendo, empiezan a migrar a modelos más mixtos, donde es improbable que Hola, Álvaro, ¿nos escuchas? Nos Interesante perdimos. bueno, hasta que se vuelva a conectar, interesante lo que nos decía, ¿no? Este cambio paradigmático a partir de marzo, ¿no? Yo justamente le quería preguntar, ¿por qué marzo, no? ¿Qué pasaba exactamente en marzo? Y creo que ahí tenemos a Álvaro nuevamente. Álvaro, ¿nos escuchas? No nos escucha todavía. Bueno, continuamos con las preguntas. Básicamente vamos a hacer un ping-pong de preguntas. Y ahora el turno de Fernando, ¿no? La primera pregunta, Fernando. Tecnología y demanda, ¿están corriendo hoy de la mano? ¿Consideras tú eso o no? No sé si entiendo bien la pregunta. ¿A la tecnología te refieres a la plataforma tecnológica y demanda, Claro, asumo que los consumidores, las compras de los exacto, consumidores, ¿no? exacto, sí. Mira, la demanda ha crecido significativamente, pero desafortunadamente yo creo que ha podido crecer mucho más, ¿no? En el caso de Perú, a diferencia de otros mercados, incluyendo comparando un Chile, un Colombia, fue el único mercado que el gobierno no se pronunció con respecto al comercio electrónico. Les recomendaba o exigía a la población quedarse en sus casas, pero no les daban las herramientas para que se queden en su casa, ¿no? Entonces, si me quedo en mi casa, ¿cómo compro mi comida? ¿O cómo compro la laptop para mi hijo que ahora tiene que ir al colegio por internet? Entonces, el gobierno peruano, yo creo que hizo algunas cosas buenas, pero una de las cosas que desafortunadamente no tomó una iniciativa hasta, sino después de 2 meses y medio, 3 meses, fue el del comercio electrónico. Un Colombia, a la semana de que empezó la cuarentena, empezó a escribir un decreto con legislaciones para alineamientos del comercio electrónico. Chile igual, entonces les decían a las familias que en su casa y pidan todo por internet. Mercados desarrollados ya ni qué decir, ¿no? Al contrario, Trump, que también hizo algunas cosas bien, pero otras no tan buenas, en este caso sí, les dijo a todas las empresas de internet, no solamente a los pure players como Amazon, sino a los Target, a los Walmart y a otras empresas, hagan lo que sea necesario, pero para llegar a toda la población, ¿no? Entonces, los únicos productos que durante los primeros 2, 3 meses se podías vender siempre, cualquier día, pero solo podías entregar por ley, eran productos de primera necesidad. Y en el Perú, la mayoría del e-commerce eran productos no esenciales. Eran televisores, eran electrodomésticos, eran celulares, incluso ropa para hacer deportes.
y esos productos no se podían despachar. Si despachabas, te caía multa a ti, al que vendía y al logístico. Entonces, parte del problema fue de que en estos 2-3 meses, muchos operadores logísticos incluso se acogieron a la suspensión perfecta. Entonces, si ya de por sí la logística tenía sus limitaciones, la pandemia, en realidad, en vez de ayudar al sector que debió, como lo hizo en cualquier parte del mundo, aquí muchos se vieron obligados a sacar gente de sus equipos porque, y estoy hablando de no sacar el 10-20%, en muchos casos era 50-70%. Entonces, cuando reinician operaciones en las últimas 2 semanas de mayo, básicamente lo hacen con la mitad o menos de su gente y la demanda había crecido 3-5 veces. Entonces, el sector colapsó, entonces la demanda estaba ahí, pero yo no diría la tecnología no estaba ahí, sino eran muchos de los stakeholders que no estaban ahí. No estaban los operadores logísticos, no tenían la capacidad para despachar, plataformas de pago fallaron, líneas telefónicas fallaron. Nosotros tenemos un call center que te atiende por teléfono, por email, por chat, por WhatsApp, por redes sociales, y nunca te debería sonar ocupado, y sin embargo sonaba ocupado, y era porque las redes, o sea, la infraestructura había colapsado. Entonces, la plataforma, sin embargo, no. O sea, no conozco ninguna plataforma que se haya caído por la gran demanda, ¿no? Más bien fueron las líneas telefónicas, fueron la parte de logística. Pagos se vio afectado, pagos digitales, porque, claro, el fraude también aumenta. Claro, como ya no pueden robar en el mundo físico, empiezan a robar en el mundo online. Y empezamos a incluso conocer métodos de fraude que antes no conocíamos. El mismo que vendía hacía el fraude. Sí. Entonces, la verdad que era una cosa de locos. Entonces, yo siempre digo, ¿no? De repente esa ingeniedad que nosotros tenemos, deberíamos aplicarla para el bien, no precisamente para el mal, ¿no? Entonces, yo creo que, mira, en la mayoría de mercados se duplicó o hasta se triplicó. En el Perú, al comienzo, en nuestro caso por lo menos, se triplicó, cuadruplicó sin invertir un sol y sin mover un dedo. Pero en junio, donde hubieron inconveniencias en la parte logística, en la parte de las pasarelas de pago, el cliente tuvo una mala experiencia y se retrajo. O sea, entonces, igual, estamos creciendo con respecto al año pasado, bueno, al mismo mes del año pasado, pero no a los niveles que deberíamos, y en parte fue porque junio fue un mes de muy mala experiencia, y yo creo que ninguna plataforma se salva, porque lo vemos en las listas de Indecopy. Por suerte, nosotros no estábamos entre el top 10, pero nosotros también teníamos muchos casos de clientes afectados, y en nuestro caso es más complejo, porque nosotros no vendemos productos. Nosotros somos un centro comercial digital, y por ende son las tiendas las que venden el producto a través de nuestra plataforma. Entonces, esas tiendas tenían que sacar permisos en el Ministerio de Salud, tenían que sacar permisos en el Ministerio de Producción, y ese reinicio de operaciones no era de un día para otro, eran de 1, 2, 3 semanas, y en algunos casos hay tiendas que se han demorado meses. Entonces, no solamente falló la parte logística, sino también la parte del reinicio de operaciones de muchas marcas y retailers que ya de por sí venían muy golpeados los primeros 3 meses de la cuarentena, digamos, ¿no? Ok, entonces la tecnología en general estaba yendo, según lo que entiendo, estaba yendo muy bien, todo estaba ok. Quizás lo que faltó, por lo que consideras, es esta dinámica de seguir que las autoridades sigan el mismo ritmo que la tecnología, ¿no? Que de alguna manera no haya tantas barreras, sino que se entienda que esto es beneficio en general para la población en una situación de pandemia, ¿no? Creo que es importantísimo lo que mencionas, Fernando. Ahora, Tatiana, con tu experiencia, bajo tu experiencia en SourceMoto, ¿dónde consideras que hay espacio para mejora a través del e-commerce? Bueno, un tema muy importante es el tema de la logística. En Perú tenemos una logística muy cara y la logística es una parte muy importante del proceso de e-commerce, porque todo lo que tú puedes hacer muy bien desde la parte digital y tener al usuario muy contento, se te cae en la segunda parte, que es la parte de cómo cumples con eso que has vendido de manera digital, ¿no? Y bueno, ahí hay muchísimo que trabajar en logística. De hecho, hace muy poco que en Perú se han implementado los códigos postales, como en otros países funciona hace mucho tiempo, y encontrar aquí una dirección es terrible. Es más, hay zonas que ni siquiera tienen nombre de calle, siguen funcionando con manzanas, lotes, y poder ubicar el punto en donde tienes que hacer la entrega es súper difícil. Esa es una de las cosas que hace también costosa la logística. La gasolina
gasolina que tenemos en nuestro país es carísima también. No hay tecnología asociada a los sistemas de logística. Es muy difícil poder hacer rutas o programar rutas de manera eficiente para que a la empresa logística le salga esto el costo más eficiente que pueda hacer, porque no están trabajando con tecnología para hacerlo. Las coordinaciones de entrega con los usuarios tampoco son fáciles de manejar. De hecho, lo que suelen hacer las empresas logísticas es decirte, darte un rango horario muy amplio para poder hacer la entrega, ¿no? Te voy a entregar de 9 a 6 de la tarde y eso significa que el usuario tiene que esperar todo el día sentado en su casa sin poder hacer otra cosa, esperando que llegue el paquete. Y si saliste justo en el momento que te fueron a hacer la entrega, coordinar para que te lo vuelvan a enviar es todo un dolor para el usuario, ¿no? Entonces, todas esas cosas asociadas en las que hay que trabajar todavía muchísimo ayudan a que la experiencia completa del consumidor en e-commerce sea satisfactoria, ¿no? Creo que todavía estamos, de hecho ha mejorado mucho en los últimos años el tema logístico, pero todavía estamos bien lejos de llegar a niveles óptimos para que pueda ser realmente ese aliado que el e-commerce necesita, ¿no? La logística, el gran reto que enfrentamos, ¿no? A nivel de e-commerce, me queda clarísimo por lo que mencionan. Ahora, el turno de Álvaro, ¿no? Álvaro, espero que nos escuches y solamente Sí. el tema puntual es canales digitales de venta. Sobre ese punto, canales digitales de venta, ¿es una confianza ganada a perdurar en el tiempo, consideras tú? Es una buena pregunta, porque uno de los desafíos que hoy día es que recién el cliente está ganando esa confianza. Yo creo que obviamente hay e-commerce, marketplace como Linio, por ejemplo, que han ganado esa confianza a través del tiempo, o han trabajado como Mercado Libre, que han ganado esa confianza, pero ahora con la pandemia han surgido muchos otros que recién están tratando de ganar esa confianza. Entonces, yo no lo declararía como algo ganado, sino que es algo de nuevo volviendo al paradigma de los clientes, que están aprendiendo a confiar nuevamente, empezando a pensar que se puede comprar digitalmente, que podemos confiar en los medios de pago, que de hecho es una de las cosas grandes que ocurren. Comentaba antes en la logística, ¿cierto? Que a veces te dicen el cliente llega ante el pedido entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche y hay incertidumbre en todo el tiempo. Entonces, eso resta a veces confianza en saber cuándo el pedido va a llegar y atreverme a comprar online. Entonces, jamás tenía la confianza yo de decir inmediatamente que está declarado y ganado que hay confianza. Yo creo que hay una propensión de los clientes en este momento a querer comprar digitalmente, y eso hay que saber cómo capitalizarlo, en transformar esa confianza actual por la necesidad de la pandemia en una realidad que el cliente pueda en su día a día transformar en algo que se necesita, o sea, poder cambiar el paradigma del cliente que hoy día nace desde la necesidad en algo en que él pueda confiar sistemáticamente a través del tiempo. Entonces hay que reforzar las cosas. O sea, se hablaba un poco antes de cosas gubernamentales para poder potenciar lo que ocurriera en la reapertura, por ejemplo, o darle mejor visibilidad al cliente de lo que está ocurriendo en la calle, pero al final del día es algo que tenemos que ganarnos el día a día, es como un poco en la vida misma, no podemos confiar que el amor va a seguir siendo el amor si es que uno no se esfuerza. Acá parte un poco lo mismo, es como ganarnos el cliente todos los días un poco a través de tecnología, que yo creo que es lo que va a diferenciar a los marketplaces o a las plataformas digitales en general, y hacia el largo plazo también construyendo confianza a través de todos los otros actores. Un punto importante que comentaban antes, que el e-commerce por sí mismo no es una plataforma, sino que es todo el ecosistema en torno a él. Ir construyendo diferentes herramientas que hagan que yo pueda confiar en todos los elementos del ecosistema de e-commerce es lo que va a hacer que en el largo plazo esa confianza se mantenga y que el cliente crezca y confíe en el largo plazo. Ok, genial. Ahora vamos con 3 rondas de preguntas sobre los nuevos desafíos, ¿no? Y justamente la primera pregunta básicamente es para Fernando y tomando en cuenta su experiencia en juntos.com y linio.com, ¿no? El cual es cofundador. Y esa es la pregunta es esa exactamente, ¿no? ¿Cualquier empresa puede sumarse al e-commerce? ¿Qué se necesita para hacerlo? Fernando, ¿nos escuchas? Hola. Aprovechando, quizás la puedo tomar yo, Álvaro, de acá. Creo que puedo comentarte un poquito de ese tema. No sé si me escuchas bien. Sí, yo creo adelante. que sí, uno de los puntos importantes ahí, como para sumarse al e-commerce, yo creo que en el punto actual, dadas las herramientas que existen a nivel de e-commerce, creo que cualquier empresa podría sumarse. Lo importante es el cambio de visión que tiene que tener. Yo creo que una de las cosas para sumarse al mundo e-commerce, y nos pasó con muchos de los clientes de Simple Route, yo creo que muchos de ellos jamás habían vendido por internet nunca antes en su vida. Entonces, se tuvieron que ver forzosamente subidos a este movimiento. ¿Y cómo lo hicieron?
a través de, en vez de reinventar la rueda y ellos empezar a crear una plataforma desde cero, construir una red logística desde cero, empezaron a utilizar herramientas de partners y plataformas de proveedores que le permitían acelerar eso en muy poco tiempo. Entonces, creo que cualquiera puede sumarse, pero de la forma inteligente. Yo creo que la forma correcta de hacerlo es la actual, que tengo que buscar empresas que me ayuden a hacer esto de manera eficiente en costo, eficiente en tiempo, porque la pandemia está ocurriendo ahora, entonces no tengo tiempo para aprender todo, sino que aprovechar el conocimiento de otros para sumarme y hacer esto de manera inteligente. Entonces, yo diría que la respuesta a eso, pues en mi visión por lo menos, es casi cualquiera puede hacerlo, pero tiene que hacerlo de forma inteligente y tiene que tener sentido con su negocio. Quizás la tienda de la esquina, quizás no tiene sentido que venda por internet, pero otras tiendas, por ejemplo, pueden tener todo el sentido. Entonces, buscar el nicho de clientes en donde tiene esas oportunidades de crecimiento y adicionalmente a eso, de construir las herramientas que permitan que eso crezca en el largo plazo. Genial, sí, entonces. Efectivamente, cualquier empresa, ya sea una pyme, o sea, pequeña, mediana empresa, o sea, muy grande, y casi de cualquier sector se puede montar a vender online, ¿no? Como decía Álvaro, hay dos rutas. Uno se puede montar armando su propia plataforma, lo cual yo personalmente no recomiendo en una primera etapa. O la segunda es montarte en un marketplace, ¿no? Y marketplaces, el que tiene ya 21 años y en el caso de Perú más de 15 años, es el Mercado Libre en el primero. El segundo fue Linio, fuimos Linio en el 2012. Nosotros hemos sido el tercero, el cuarto es Lumingo, que es del Grupo del Comercio, y incluso los mismos retailers, ¿no? Un Ripley, un Falabella han sacado su marketplace, hace unos meses, 1 o 2 meses se sumó Real Plaza, que es un centro comercial digital, pero no todos los marketplaces son iguales, eso es lo que hay que resaltar, ¿no? Hay algunos en que simplemente cargas tus productos y ya está, y estás dentro de una categoría. En el caso nuestro, abrimos tiendas, como un centro comercial digital, ¿no? Entonces, no es un landing page, es una tienda, y cada tienda opera como su Shopify, digamos, ¿no? Entonces, tenemos que armar el diseño de la tienda, tienes que cargar los productos, y hay plataformas de que cualquiera, una persona natural puede vender, una persona jurídica puede vender, RUC 1, RUC 2. En nuestro caso, nosotros hemos tratado de, no sé, poner un filtro, 2 filtros básicamente, ¿no? El primero es que tengas un RUC, porque nos interesa promover la formalidad. Y la verdad que sacar un RUC es sencillo, rápido y no cuesta mucho dinero. Entonces, la verdad que el primer requisito me parece que lo podría hacer cualquiera, ¿no? El segundo es que seas o propietario de la marca o un distribuidor autorizado de la marca. Básicamente porque nos interesa promover la propiedad intelectual, que es algo que probablemente en el Perú nunca se ha promovido y por lo general hay mucha piratería, contrabando, etcétera. Y en parte ha sido por un tema de que desde el día 1, hace 4 años que empezamos, nos enfocamos mucho en que el cliente tenga una excelente experiencia de compra para que si compró una vez, si es posible, regrese todos los meses a comprar, ¿no? Ok. Entonces, nos enfocamos en los últimos 18 meses, nuestra tasa de recompra es... Ok. Hemos perdido la señal un poco con Fernando. Tatiana, ¿algo que agregar en este punto que decíamos? Cualquier empresa Bon puede... y Metro, Te perdimos por el un caso momento, de supermercados peruanos con... Hola, ¿Aló? ¿nos ¿Sí escuchas? me escuchas ahora? Ahora sí, volvió la señal. Yo sí te escucho, sí. Entonces, básicamente, fuera de los supermercados, como Cencosud, que tiene Wong y Metro, o supermercados peruanos que tiene Plaza Vea, Vivanda y Totus del grupo Falabella, nosotros incursionamos a una categoría que nadie le había prestado mucha atención, ¿no? Que fue la categoría de consumo. Nosotros, desde que lanzamos hace 4 años, nos empezamos a reunir con marcas como Nestlé, como Alicorp, como Procter & Gamble, Unilever, Kimberly-Clark, Gloria, PepsiCo, AGE, Molitalia, y después de un año de conversaciones, los convencimos. Entró la primera fue Mead Johnson Nutrition, la segunda fue Abbott, de ahí Alicorp, y de ahí poco a poco se sumaron casi todas las marcas, y eso nos ayudó mucho en la pandemia, porque a mediados de marzo, cuando el gobierno dice no se puede despachar nada que no fuera productos de primera necesidad, nosotros ya la categoría supermercado y farmacia representaba 1/3 de nuestros pedidos. Entonces, lo único que sucedió es que esa categoría se triplicó sin mover un dedo y sin invertir un sol, y nos ayudó muchísimo, mientras que los otros marketplaces que estaban enfocados solamente en celulares, televisores, electrodomésticos, tuvieron que reinventarse y les tomó 1 o 2 meses en entrar a esta categoría que no le habían prestado mucha atención,
Y hoy día, por suerte, creo que la mayoría de plataformas ahora también venden productos de consumo o de farmacias, ¿no? Entonces, para estas empresas fue un poco más complejo porque, claro, en el caso nuestro, o en el caso Marketplace, el que factura es el que vende. Y las empresas de consumo son empresas B2B. Ellos no le pueden estar emitiendo facturas y boletas a cada consumidor. Entonces armamos un proceso que nosotros llamamos B2B2C para triangular con un distribuidor para que el distribuidor sea el que empaque y facture, ¿no? Porque en nuestro caso las tiendas lo único que tienen que hacer es empacar y facturar. Nosotros nos encargamos absolutamente de todo el resto, ¿no? Es una solución end-to-end. Ok. Una vez que empacas y facturas, apretas listo para enviar y tenemos 15 operadores logísticos integrados a juntos.com y estos van a recoger a la tienda o almacén de la marca y puede ser, es multialmacén, entonces puede ser de uno o de varios lugares, ¿no? Entonces, nosotros los convencimos y la verdad que esto demostró pues, que al final hasta las empresas B2B pueden incursionar al B2C a través de esta estrategia direct to consumer, ¿no? Ok, genial. Entonces, ahora el turno de Tatiana. La segunda pregunta, yendo ya para avanzar, tenemos cambian de acuerdo a lo que uno venda. ¿Consideras eso? Sí, definitivamente, ¿no? Depende, a los productos te tienen que dirigir cuál es el camino que tú vas a seguir. Hay productos, por ejemplo, que dependiendo de su naturaleza, el usuario espera recibirlos muy pronto, ¿no? Como pueden ser los productos de necesidades básicas, cosas de supermercado, que si tú les dices que se los vas a entregar en una semana, en 15 días, pierde toda la lógica el que lo vendas a través de un e-commerce. Hay productos que son un poco más complejos, que el usuario sí, pues, si no sé, de ropa de repente, que no es una cosa que necesitas recibirla el mismo día, que sí puedes manejar plazos más amplios de entrega. Entonces, la naturaleza del producto definitivamente te va a determinar cómo es que tienes que configurar el e-commerce, cuáles son las características que tiene que tener, cómo captas al usuario, cuál es la experiencia de usuario que tienes que trabajar en tu canal, ¿no? O sea, el e-commerce es simplemente un canal que se compara a tener una tienda física, pero de ahí todas las demás características de cómo lo configuras y las diferentes reglas que tiene que tener tienen que adaptarse lógicamente al producto que vas a vender, ¿no? Genial. Y la tercera pregunta ya quizás global para todos con la experiencia que tienen a nivel región y que sí les pido ser puntuales, por favor, el tiempo está volando. Ya van 40 minutos de charla, sin duda es entretenido conversar y conocer un poco el detalle de todo lo que es el e-commerce de la mano de ustedes que son expertos en este tema. Pero la tercera pregunta ya general, la que quiera responderla, por favor, adelante. A nivel región, ¿qué países consideran que son referentes en cuanto a e-commerce y sus procesos logísticos? O sea, yo podría decir de que, si quieres rápidamente, pensaría que Brasil y Argentina nos llevan delantera porque empezaron hace 21 años, en el 99, ¿no? Un mercado libre empezó en Argentina y al mes siguiente se expandió a Brasil. Submarino, que ahora es B2W también. Entonces ellos ya tienen 2 décadas de aprendizajes y, mira, Mercado Libre anunció hace unas semanas que incluso ya tenía hasta flota aérea. Entonces... la parte logística está en otro nivel y hay almacenes por todo el país. Probablemente le sigue un México, bueno, los 3 mercados más grandes de Latinoamérica, básicamente, ¿no? Chile creo que también muy bien, porque Falabella empezó también hace 20 años. Perú y Colombia un poco más rezagados. Probablemente Perú está más rezagado que Colombia, ¿no? Pero ahí probablemente Álvaro tiene más experiencia por estar también en varios mercados, ¿no? Sí, justo de hecho iba a comentar, coincido un montón con lo que dijiste tú. Yo creo que aquí referentes súper importantes, principalmente por lo que ha hecho Mercado Libre. Tenemos Argentina, sobre todo también por el mercado interno que tiene Argentina, es gigantesco, ha invertido hace más de 20 años, como decías tú, en el mercado digital, Mercado Libre. No hay que ignorarlo, es uno de los marketplaces más grandes del mundo, o sea, es una cuestión asombrosamente gigante. O sea, uno a veces como que no valora tanto lo latinoamericano, ¿eh? Pero Mercado Libre lo que ha hecho y ha construido es algo gigantesco. Construyó el e-commerce de lo que hicimos nosotros en toda la región. Y es uno de los mercados más importantes del mundo. O sea, uno habla de Alibaba, AliExpress, Amazon, Mercado Libre está entre ellos. O sea, primero hay que ser muy referente y de hecho, y ahí es donde uno empieza a hablar de los mercados importantes. Y usualmente es donde Mercado Libre estaba más presente. Argentina es muy, muy importante. Brasil, o sea, uno como más latino, pero hablando español, a veces ignora lo que ocurre en Brasil, pero Brasil el e-commerce es una cosa gigantesca, o sea, tenéis demasiado pasando allá, en términos de tamaño de mercado, en tamaño de oportunidades, y adicionalmente
Yo hablaría como en un tercer lugar lo que es México. Yo creo que en México están pasando cosas muy, muy, muy importantes en términos de digitalización. O sea, ya hemos escuchado todo lo que ha pasado con Corner Shop, que es empresa chilena, pero que en México fue donde realmente ocurrió todo lo que hicieron. Y lo mismo, de hecho, concuerdo contigo en el sentido de que quizás Chile es un mercado entretenido y Perú también, pero yo diría como siguiente hablaría mucho de lo que es Colombia, o sea, el efecto y el crecimiento de lo que es Rappi. Rappi marca mucho lo que es el crecimiento de digitalización. O sea, es un ejemplo claro de cómo la logística y la compra online en un mercado logístico muy grande tiene un movimiento más claro. Entonces ahí después, ¿dónde vemos oportunidades? En Perú a mí me gusta mucho el mercado peruano porque tiene un dinamismo dual. Yo creo que tenemos retailers grandes que han impulsado mucho el crecimiento de la digitalización. Marketplace bastante interesantes, como tú mismo, el Linio es un mercado muy importante lo que hace en Perú, pero adicionalmente tenemos empresas como lo que es Chasqui o muchos otros en el mundo del on-demand delivery, ¿cierto? En movimiento digitalmente, facilitando la logística, y yo creo que Perú tiene algo bien interesante de mercado. Yo creo que tenemos mucho del mercado digital más formal, como retail grande, pero también mucho más del informal. Yo creo que mucho de la compra digital y del pequeño productor está comenzando a digitalizarse, que eso está ocurriendo mucho con la pandemia en muchos lados y que yo he visto bien interesante en el mismo Perú. Me pasa un poco que tenéis grandes diferencias entre lo que es Lima y el resto de las ciudades, que igualmente pasa en Chile. En Chile tenemos Santiago versus regiones. Lo que pasa interesante en Chile, y es un poco también por el crecimiento propio de la región chilena, es que el retail chileno en general tiene buena presencia en toda la región latinoamericana. Entonces, tiendes a ver al retail empujando mucho el e-commerce en Chile, pero recién ahora con la pandemia diría yo que todo lo que es como el second tier, como todas las empresas que no son retail, empezaron a subirse a esa onda digital. Y eso mismo yo lo veo bien comparado en Chile y en Perú. Entonces, la oportunidad es bien similar. Yo creo que está muy abierta en este momento para todo lo que son empresas medianas, que yo creo que no había ocurrido y no habían compatido tan claramente en el pasado porque el cliente estaba mucho más concentrado y acostumbrado a comprar en lo que comentabas tú, ¿cierto? Empresas grandes, que podía tener la confianza, quizás retomando una de las preguntas anteriores, ¿por qué cuesta mucho hacer crecer un mercado logístico, un mercado de e-commerce? Es porque tienes que confiar. Y esa confianza es difícil ganarla en mercados como los nuestros, donde hay harta informalidad. Ahora creo que es un momento muy bueno para Perú en particular, para justo esa confianza llevarla al siguiente nivel. Ok, genial. ¿Nos escuchan? Ok, genial. Bueno, la tercera pregunta que sí quería hacerse directamente a Tatiana y es cómo enfrentar, y justamente es con respecto a un tema que ustedes comentaban al inicio, ¿no? Es cómo enfrentar las dudas sobre seguridad que algunas personas aún tienen sobre el e-commerce. Bueno, ahí ayuda muchísimo los medios alternativos de pago, para empezar, ¿no? En países como el nuestro, donde todavía tenemos una fuerte penetración de segmentos de no bancarizados, para comenzar a dar confianza al e-commerce, para mí es trascendental tener muchas alternativas de pago. Aquí en Perú, el Grupo El Comercio ha hecho un esfuerzo muy interesante en la forma de pago efectivo, que es una de las empresas del Grupo Comercio que le permite a la gente generar un código de pago digital y poder ir a cualquier establecimiento físico cercano que tengan para poder realizar el pago, ¿no? Entonces, eso digamos que le quita un poco ya el temor a tener que poner mi tarjeta y que me vayan a robar los datos, o que es más, no tengo tarjeta. Quiero comprar, pero no tengo tarjeta porque soy no bancarizado y no tengo el acceso para poder hacer. Alternativas como Yape también, que han salido del banco de crédito, y demás iniciativas que han salido en ese sentido están ayudando muchísimo a romper esa barrera primero de cómo pago en el e-commerce. No me asusta, es algo que no conozco o es algo a lo que no tengo acceso, entonces eso ayuda muchísimo. La siguiente parte es mantener al usuario muy informado durante el proceso, porque una de las cosas que genera desconfianza y que genera malestar y un montón de dudas es que hago la compra y de ahí no sé qué pasa, ¿no? No sé qué pasa con el proceso. A veces las empresas lo que suelen hacer es mandar un correo electrónico automático una vez que se genera la orden,
pero la mayoría de nuestra gente no maneja el correo electrónico. La gente que trabaja normalmente en empresas usa el correo electrónico, pero el segmento masivo ni siquiera entra al correo electrónico, entonces ni siquiera se enteró que su orden se había creado, cuál era el plazo de entrega. Entonces, al no haber una comunicación constante, que es lo que sí tiene un usuario cuando va a un establecimiento físico, porque te ve la cara, en ese momento concreta toda la transacción, es que se comienzan a generar este tipo de dudas. Entonces, esa es otra parte muy importante que tiene que trabajar el e-commerce, ¿no? Comunicación constante en las instancias. Oye, tu orden ya se generó, la vas a estar recibiendo este día, o si surge algún problema, porque esas es otra de las cosas que pasan mucho también, que no se da una fecha estimada de entrega y no se puede cumplir por los X problemas logísticos que tenemos, al usuario no se le informa nunca, ¿no? Entonces, eso también comienza a generar bastante desconfianza, ¿no? Entonces, principalmente hay que dar alternativas, hay que cumplir con las expectativas que generamos al cliente, y si sabemos que tenemos dudas de no poderlas cumplir, entonces no las generemos, o generemos expectativas un poco más amplias para no comprometernos con algo que no estamos tan seguros que vamos a cumplir, porque lo peor que puedes hacer es generar una expectativa que no cumples. Eso es mucho peor. Mucho mejor es darle generar una expectativa un poco más lejana y digamos que hacerlo mucho mejor a lo que te habías comprometido, porque eso te deja usuarios mucho más contentos, ¿no? Entonces, es dar alternativas, informar siempre, cumplir con las expectativas que se dan. Yo creo que eso es algo que va a ayudar muchísimo a que la confianza se siga manteniendo y aumente más el ámbito de gente que está dispuesto a comprar a través de un e-commerce, ¿no? Ok, estoy saltando algunas preguntas ya que ya hubo respuesta para varias de ellas, y una pregunta que la dejo libre para las siguientes 3 preguntas antes de entrar a la ronda de preguntas del público. Son libres, ¿no? El que quiera contestarla, por favor, puede hacerlo. ¿Los ingresos por e-commerce aún están muy por debajo de los que generan las compras presenciales? Esa es la pregunta. Y sigue, ¿no? ¿Este panorama podría cambiar en un breve plazo? ¿Qué consideran ustedes? ¿Quién quisiera responderla? Mira, ahí yo siempre trato de poner el ejemplo de probablemente uno de los mercados más desarrollados, que es el americano, ¿no? El americano, Amazon lanzó en el 94-95, o sea, ya hace más de 25 años, y hasta el año pasado la data muestra de que solo el 16% de todo retail era e-commerce. Eso es después de 25 años y con un consumidor, uno, que está totalmente bancarizado, y dos, es un cliente bastante digital, digamos, ¿no? Lo bueno fue que la pandemia hizo que ese 16% creciera 11 puntos porcentuales adicionales, ¿no? Y fue interesante porque hace 10 años atrás, en 2009, el e-commerce solo representaba el 5.6% de todo retail. Entonces le tomó 10 años a Estados Unidos pasar de poco más de 5 a 16. Pero en las primeras 8 semanas de la pandemia pasó de 16 a 27. Entonces, se habla que en Latinoamérica estamos entre el 2 al 5%. Probablemente un Brasil y un Argentina están más alrededor del 5, o de repente ahora con la pandemia están en 7 o 8. En Perú se hablaba de que estábamos en 2.9, o sea, menos del 3%. Probablemente este año subamos a 5 o 6%, entonces claramente todavía hay mucho por hacer para llegar a niveles pues de 16 o 27% como Estados Unidos, ¿no? Entonces todavía hay un trabajo duro por hacer. Ok, genial. La siguiente pregunta libre también. Según el último estudio de la Cámara de Comercio de Lima, los consumidores en su mayoría van a adelantar sus compras de fin de año. ¿Cómo las empresas enfrentan este nuevo panorama, sacando el mayor provecho a una situación inédita de compras en línea? Quizás Álvaro nos pueda responder. Justo iba a tomar un poco. Yo creo que es un muy buen panorama. Yo creo que algo que no pasaba antes, que hubieran tantos consumidores comprando digital, justo lo que estaban comentando antes. Pasamos de tener 4 a 5% en retail a llegar en algunos casos incluso a 20% de la venta total de la empresa a través de Internet. Obviamente no todos los mercados de Latinoamérica, pero sí ha ocurrido. Entonces uno debería esperar un flujo de entrada de compra mucho más inesperadamente alto e incluso con demanda desconocida de lo que ha ocurrido en el pasado. Entonces ahí la pregunta es que, ¿qué tengo que hacer yo como empresa que jamás he visto 3 veces triplicada mis ventas en tan poco tiempo, con eventos digitales que están ocurriendo en todas partes como nunca antes? Entonces, ahí la pregunta primera es que tengo que pensar en la experiencia de mi cliente. Yo creo que lo hemos comentado algunos de los panelistas durante la reunión.
es que pasa mucho que la experiencia del cliente se ve mermada si es que yo no lo pienso como en un global, si yo no le doy visibilidad, si es que yo no trato de entregarle. Adicionalmente, si es que yo estoy pensando solo en darle visibilidad y poner tecnología, la tecnología no va a resolver solo el proceso. Yo creo, obviamente yo vendo una solución tecnológica, somos todos tecnológicos acá, pero para poder abordar bien el aumento en la demanda que va a existir en este momento, hay que pensar en proceso, hay que pensar en personas, hay que pensar en cómo puedo empezar a planificar con antelación yo como empresa esa demanda creciente, desde la cantidad de vehículos que necesito mover para que pueda tener disponibilidad de esos vehículos para poder trabajar y hacer los despachos y llegar a tiempo al cliente, como también todo mi movimiento dentro de un centro de distribución, si es que soy una empresa grande, o satisfacer la demanda que los clientes dan. Desde cosas tan básicas como la plataforma de e-commerce que yo utilice tenga la capacidad de aguantar el volumen que va a ocurrir, que nos pasa a todos. Nos ha pasado, por ejemplo, en los Cyber Day, que yo soy más cercano al mercado chileno, que cada vez que existe un evento digital muy masivo, se caen todas las plataformas y también lo he visto que ha ocurrido en muchos de los eventos de Perú. Entonces, al final del día, desde cosas tan higiénicas como poder aguantar la demanda de este evento actual en las plataformas tecnológicas que ocurran, como posteriormente a eso, después de tener toda la visibilidad, la información y los clientes comprando, poder despachar eso a tiempo. Yo creo que no puede ser nada peor que cuando hay mucha más gente comprando digitalmente, los tiempos de despacho o de entrega a esto se extremen en semanas y meses, que es lo que ha ocurrido en algunos casos. Yo, si no estaba planificado, puedo tener un backlog de entrega de muchos días y sobre todo que tan sensibles en periodos actuales como la Navidad y otras cosas que vienen, que debería yo planificar que ese backlog de entrega sea el tiempo más corto posible para poder llegar a lo que el cliente quiere. Ok, Tatiana, tu turno ahora con la última pregunta antes de pasar con la pregunta del público. Y la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Qué pautas, mejores prácticas y herramientas recomiendan a la alta gerencia, a los directivos de operaciones, logísticas y tecnología, dueños de pequeñas y medianas empresas para enfrentar y adecuarse a este cambio de paradigma que concierne a las ventas online? Bueno, yo creo que primero tienen que estar, ¿no? O sea, ya ahorita tenemos que darnos cuenta que estamos ante una nueva realidad que viene para quedarse y que las cosas no van a regresar de ninguna manera como eran antes, y que tenemos que comenzar a adaptarnos a esto, ¿no? Entonces, hay que hacer un análisis muy profundo de cuál es la mejor alternativa para mí, dada la situación de mi empresa, el producto que comercializo, la capacidad tecnológica que tengo para poder hacerlo yo de manera directa, el volumen que tengo, porque no vale la pena implementar toda una plataforma de e-commerce que necesita un montón de soporte detrás. No es simplemente hago mi página web y ya está, porque eso es lo que mucha gente piensa, y ahí coincido mucho con Fernando, porque manejar una página web tiene un montón de cosas. O sea, no hay gente que incluso la terceriza y después cada vez que quieren agregar un producto tienen que llamar al proveedor para poder agregar el producto. O sea, es de locos, de verdad. Entonces, hay que darle una buena pensada a cuál es la capacidad que tengo como empresa para poder estar yo en el e-commerce, y si no la tengo, hay miles de alternativas para poder estar sin que yo tenga que asumir todo eso. Es un análisis que depende de cada empresa y la situación que tenga cada empresa, pero lo que sí para mí es muy claro es que tienen que pensar que ya las cosas cambiaron. Estamos ante una nueva realidad, estamos ante un nuevo consumidor que ya se acostumbró a la comodidad que le da el e-commerce, que ya se generó un poco más de confianza en él, y que si no estamos en ese canal, pues nos vamos a quedar muy retrasados, ¿no? Ok, genial. Ahora vamos con las preguntas del público. Tenemos la primera que es de, a ver, José Alonso. ¿Cuánto ha cambiado en el Perú el e-commerce y el delivery? Fernando, ¿qué opinión tienes al respecto? Mira, ha mejorado muchísimo, ¿no? Los dos grandes retos cuando yo regreso de Nueva York fueran pagos y logística. Las dos han mejorado, pero todavía estamos muy lejos de llegar a niveles de mercados, incluso como Argentina o Brasil o incluso México o incluso Chile, digamos, ¿no? Se empezó también, y ahí Álvaro lo mencionó, ¿no? Hay muchas startups de última milla de Delivery Express que aparecieron, ¿no? Chasqui es una de ellas, está Nirex, está Urbaner, y así han salido varias. 99 Minutos de México acá, abrir operaciones en Perú. Y eso yo creo que ayuda muchísimo porque las empresas tradicionales, si bien se lo veníamos pidiendo hace muchos años, no lo podían hacer porque tenían ya sus procesos y eran bien reacios a cambiar, ¿no? Ellos son los típicos que recogen,
acopian en su centro de distribución y recién 1 o 2 días después salen a despachar, ¿no? Entonces se pierde mucho de la rapidez, de la conveniencia, ¿no? Porque yo creo que hoy día, con plataformas ya como Rappi, Globo, bueno, en su época Uber Eats, ya la gente valora muchísimo esta que te entreguen en cuestión de minutos o 30, 60, 90 o 2 horas, digamos, ¿no? Entonces, han habido mejoras, pero yo creo que todavía hay mucho por hacer y el siguiente paso, que es algo que ya venimos trabajando, es la parte de fulfillment. En el momento que tú tienes control sobre la parte del almacenamiento, el picking, el packing, la facturación y la última mía, ahí es cuando puedes ser mucho más eficientes, acortas los tiempos de entrega, recortas los costos de envío y le das una mejor experiencia a los consumidores. Y ahí yo creo que los retailers tienen una gran ventaja porque ya tienen eso de toda la vida, digamos, ¿no? Ok. Tatiana, Mario Cano pregunta, ¿cómo se logra compensar la experiencia de compra de las tiendas físicas en el e-commerce? Primero, creo yo que trabajando mucho con la experiencia de usuario de tu página, para que el usuario, lo que hay que buscar es que el usuario no sienta que pierde al no estar en el punto físico, que tenga toda la información disponible, que si es un producto que requiere mirarse físicamente o estéticamente con mucho detalle, pues tener buenas fotos. La gente no se preocupa mucho en publicar buenas fotos de los productos y eso es bastante importante en el e-commerce porque justamente es lo que te permite conocer el producto que estás comprando. Es cumplir, como les decía, mucho con las entregas, tratar de acortar los tiempos de entrega lo máximo posible, porque esa es una de las ventajas de la compra física, ¿no? Yo voy y en ese momento me llevo el producto. Y si lo compro por internet, sabe Dios cuándo me lo van a entregar o me dan un plazo de entrega muy amplio. Entonces, para mí en eso hay que trabajar muchísimo, muchísimo, y eso es uno de los pilares en los que ha trabajado Amazon, de hecho, y las grandes ventajas que tiene, que tú puedes comprar en Amazon y en Estados Unidos en 2 horas tienes tu producto, ¿no? Entonces, contra eso, obviamente, 2 horas son las que me demoro en el transporte público en ir a la tienda y regresar. Me conviene mucho más tenerlo. Y esa creo que ha sido una de las grandes fortalezas de estas apps de delivery como Rappi, Globo, Uber, que justamente han metido eso en el mercado y hacen que la compra online sea mucho más eficiente, ¿no? Ok, genial. Ahora la pregunta para Álvaro Echevarría y pregunta indirectamente, ¿no? Si SimpleRoot es para empresas grandes o puedo tener una prueba para mi negocio. ¿Qué respuesta tendríamos, Álvaro? Sí, bueno, es tan sencillo como utilizarlo. Yo creo que una de las cosas que uno nos pasa ahora que uno piensa que las plataformas tecnológicas cuando está tratando de consumirla actualmente son para empresas grandes, pueden ser muy costosas. Yo creo que lo que hemos comentado mucho entre todos, todas estas plataformas nuevas y en particular también SimpleRoute, es tan sencillo como suscribirte, empezar a utilizarla y utilizar el conocimiento que otros han aprendido. Entonces, es muy simple de utilizar. Si es una demo y puedes utilizarla como casi cualquier plataforma digital que uno ve en la internet. Esa es la gracia del mundo actual, yo creo. Y sobre todo pensando lo que hemos hablado varias veces durante la llamada. Yo creo que yo soy una pyme, no quisiera estar reinventando el mundo y tampoco tengo mucho dinero para andar pagando. Entonces, tan sencillo como suscribirme y empezar a utilizarlo. Ok, genial. Ahora ya la última pregunta es en general para todos, ¿no? ¿Qué opinión tiene cada uno? Y la pregunta es exactamente así. ¿Qué atributos debe evaluar o considerar una empresa que inicia en e-commerce hacia un operador logístico para tercerizar la última milla de la empresa? ¿Qué opinión tienes, Fernando? Mira, esa es otra de las ventajas también de empezar con un marketplace, ¿no? El marketplace te ha solucionado todo el problema, como lo decía Álvaro, ¿no? No solo la parte tecnológica, sino la parte de pagos, fraude, logística, servicio al cliente, marketing digital, business intelligence. Pero lo otro es, ellos tienen poder de negociación con los operadores logísticos. Nosotros por eso hoy día trabajamos con 15 operadores logísticos y lo primero que hacemos es le damos volumen. Tú cuando eres uno pequeñito o uno mediano o incluso uno grande, eres uno. Nosotros tenemos, en el caso de Juntos, tenemos casi 1000 tiendas en nuestra plataforma, en nuestro centro comercial digital. Entonces, obviamente, tratamos, y además, desde el día 1 a cada operador logístico le dijimos, estoy trabajando contigo, pero estoy trabajando también con tus otros 10, 13 competidores. Entonces, tú me tienes que dar un buen nivel de servicio, los famosos SLAs, y buenas tarifas, si quieres pedidos. Si quieres, o sea, le voy a dar a todos 20 pedidos a cada uno para empezar. ¿Quieres más pedidos? Ya no depende de mí, depende de ti. Si tu servicio es bueno y tus tarifas son buenas, te doy más.
Entonces, eso es una de las ventajas de empezar en una plataforma de marketplace, porque te solucionan ese problema y no tienes que tú más que empacar y facturar, digamos, ¿no? Listo, genial. Entonces, ahí tenemos todos los puntos claros. Ahora, señores, yo siempre le doy el pase a cada uno para que si quiere agregar algo o subrayar algo de todo lo que hemos conversado, por favor, adelante, ¿no? Primero el turno de Tatiana Guichar, fundadora de Somos Moto. Ella es ingeniera industrial por la Universidad de Lima. Tatiana, las últimas palabras en esta sesión. Simplemente dejar el mensaje, como ya habíamos conversado, que hay que prestarle mucha atención a lo que está pasando en el mercado actualmente con el e-commerce. Yo creo que estamos en un momento muy bonito. Si bien es cierto, obviamente no es bonito la pandemia que nos ha tocado vivir, pero yo creo que es algo que ha impulsado muchísimo el segmento. Y es una muy buena oportunidad. A lo malo hay que mirarle lo bueno, y yo creo que al e-commerce, sobre todo en nuestro país, le ha ido muy bien, le ha caído muy bien la pandemia, porque es ese empujoncito que necesitaba para poder comenzar a posicionarse, ha generado mucho más confianza en la gente, porque al no tener otra alternativa han tenido que probarlo, y al probarlo se han dado cuenta de, oye, sí, me gusta, funciona bien, es más eficiente, hagámoslo, ¿no? Ha obligado a que las empresas también den ese paso, y eso es muy bueno. Entonces, simplemente hay que pensar que esta es una nueva realidad, no hay que pensar en esto como algo momentáneo, sino que es algo que se va a quedar por mucho tiempo, y simplemente hay que buscar las maneras de comenzar a ser mucho más eficientes en esto, ¿no? Ok, Fernando D'Alessio, cofundador y CEO de Juntos.com, antes también cofundó Linio.com, él es economista por la Universidad del Pacífico. Las últimas declaraciones, Fernando. Sí, mira, yo recomiendo empezar cuanto antes. No tiene mucho sentido armar un plan de negocios y pasarte meses de meses. En el camino vas afinando, yo creo, ¿no? Y la manera más fácil de empezar es subirte a, ni siquiera a un marketplace, sino subirte de repente a todos los marketplaces, y en el camino vas a aprender mucho. Vas a aprender de pagos, de fraude, de logística, de marketing digital, de servicio al cliente, y ya en el camino puedes lanzar en paralelo tu propio e-commerce, ¿no? Entonces, yo creo, al igual que Tatiana, este es el momento para hacerlo, seas el tamaño que tengas como empresa, estés en el sector que estés. Yo creo que es el momento de empezar y tener ventas incrementales, ¿no? Porque hoy día ya tenías ventas X, el día de mañana el Y, así tengas un pedido al mes, es un pedido más de lo que tienes hoy, ¿no? Entonces, yo creo que es importante trabajar juntos, y ahí un poco de ahí viene nuestro nombre, ¿no? Y encantado de colaborar, trabajar y crecer juntos con cualquier empresa que esté interesado en incursionar en este canal súper interesante, que llega a todos los rincones del país, dicho sea de paso, ¿no? Y reactiva la economía, ¿no? Que es algo que necesitamos desesperadamente. Buenísimo. Ahora el turno de Álvaro Echevarría, es fundador y CEO de Cyberroot. Él es ingeniero industrial por la Universidad de Chile. Álvaro, ¿algo más que agregar? Creo que me sumaría mucho a lo que comentaba todo el panel, un poco de, creo que el momento es ahora. Yo creo que nunca ocurrió un momento tan activo para estar vendiendo por internet como el actual. Y por lo mismo, repensar o armar todo un plan de negocio, si yo soy más tradicional, o construir millones de cosas, creo que no es el momento para hacerlo. Por lo mismo hay que tomar riesgos controlados. Obviamente, si yo soy pequeña pyme, no voy a gastarme todo el dinero de mi vida para poder lanzar un canal digital, pero sí un poco con energía, con inteligencia y con tecnología, y yo creo que ahí son los puntos clave. Asesorarme y encontrar las empresas claves que pueden ayudarnos en la tecnología actual para poder con ellos construir algo sencillo. Y otro punto importante, yo creo que es un buen momento también para reactivar la economía en general. Yo creo que estamos en un momento difícil de latinoamericano, con la cesantía en lo más alto, y una forma de donde está moviéndose mucho el mercado actualmente es la compra digital. Creo que es un buen momento para decidir aprovechar ese envión que viene ahora. Sobre todo viene ahora en lo que queda noviembre y principalmente diciembre, un fuerte crecimiento en este canal digital. Entonces, saber aprovecharlo, saber asesorarme, no tratar de construir todas las cosas. Yo soy una pequeña pyme, también soy una gran corporación. Yo creo que también tengo que ser inteligente en encontrar los aliados tecnológicos claves para poder abordar lo que viene en este periodo. Entonces, creo que es un momento históricamente entretenido, lamentablemente la pandemia, pero nos ayuda mucho en otros sectores para poder innovar, y creo que un momento que puede aprovecharse muchísimo hacia el futuro.
Listo, genial. Bueno, señores, hemos llegado al final. El conocimiento hay que compartirlo. Si consideran que esta charla contribuye en el conocimiento y es una herramienta que puede ser usada para las personas que se encuentran en casa o están formando algún negocio, por favor, compartan esta charla. Mi nombre es Martín Tumay, soy periodista. Gracias por estar ahí. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Chao, chao. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, chao, chao. Chao, cuídense.